porque en el siglo XXI, si hay algo que hay que hacer, es evitar la colonización cultural. Estamos bregando desde hace años para tener un 20% del presupuesto de una película como parte de la publicidad y nadie dice nada. Entonces me parece que hay como dos situaciones. Una, las buenas intenciones del que ocupe el cargo de presidente del Instituto de Cine, que si evidentemente no tiene el apoyo, la decisión política del Estado de que haya cine, esto va a ser muy difícil y vamos a seguir hablando, como vengo hablando desde hace más o menos 45 años que estoy en la industria. Estamos viviendo, ya lo sabes, en un mundo globalizado, ultraliberalizado, con muchas oportunidades y peligros. El cambio a veces no va a favor de nuestro cine. En Francia sí, hubo voluntad política desde el principio. En Unifrance, que es el organismo de promoción, que es un poco el modelo para todos los organismos de exportación, y que está muy bien financiado, porque está financiado por varios ministerios, tiene congregados los actores, los productores, los exportadores. Hay 50 exportadores de cine, compañías de cine francés. Y no exportan solo cine francés, muchos pelean además para tener las mejores películas latinas y argentinas. De todas maneras, desde el lugar que estoy representando ahora en el instituto, lo que sí me gustaría es empezar a ver el vaso medio lleno para trabajar en pro de que ese vaso se siga llenando. Sin dudas la generación de audiencia y volver a captar a este público sofisticado que en aquellos buenos viejos tiempos había, como decía una famosa película de, no sé si era Jerry Menzel, poder recuperarlos. Pero cómo ganar audiencia y cómo generar audiencia, eso lo tenemos que salir a buscar en los jóvenes, que son quienes hoy tienen multiplataformas en la mano y son los que consumen estas 3 horas diarias de entretenimiento. Por eso me parece fundamental en este encuentro tener previsto qué hacemos qué le pedimos o qué es lo que nos parece que el Estado nacional debe de hacer para apoyarnos, pero también inventar y generar y construir nuevos caminos. Autovalorar fundamentalmente nuestra capacidad de creatividad, de producción y de organización. Y tenemos que ver la manera en donde entramos en las nuevas tecnologías con determinación y no convirtiéndonos en empleados de las grandes empresas donde, ya se los digo, cuando se bajan los costos, los que pagan esos costos son quienes trabajan para la construcción de esos contenidos. Es un logro importante que todos los sectores puedan tener una visión ampliada. Siempre tenemos una tendencia, en muchos casos, como cultura tenemos la tendencia a la mirada restrictiva desde el ángulo en que lo estamos viendo. Entonces creo que nunca vemos el mamut completo. Y me parece que la multisectorial lo que de alguna manera permite es esto, es ver el fenómeno como fenómeno desde los muchos ángulos que lo componen. El concurso que estamos lanzando, que en realidad son 10 concursos, es una continuación de lo que venía haciendo el Inca en gestiones anteriores y por eso está basado en la producción de series, básicamente, y por eso agradezco también a la multisectorial que me haya invitado, porque lo que trata de generar estos 10 concursos es trabajo en ficción y crear o seguir acompañando la creación de una industria audiovisual que nos debemos con tanto talento argentino también calificado por todo el mundo. El Congreso lo que tiene de importante es que es una herramienta para mostrar de una en lo que estamos, para tratar de escuchar otras voces también, y es interesante escuchar. Que creo que es lo que nos falta en realidad a todos. Si hay algo que se siente desde cualquiera de los rubros es la falta de trabajo. Entonces el fin es ese de la multisectorial. La gente que está acreditada de alguna manera a través de su trabajo durante años a poner las cosas sobre la mesa y ver intentar encontrar una solución. El Estado tiene que tener un rol activo. Esta es una industria que necesita un rol activo, fuerte, decisivo del Estado. Lo que los invitamos, y la verdad que los invitamos y estamos muy agradecidos de ser invitados a generar una agenda ambiciosa.
una agenda que creamos en nuestras propias fuerzas, una agenda que tenga metas de corto plazo, metas de mediano plazo, metas de largo plazo, y que toque, que no deje elementos de la cadena de valor del sector sin tocar. Si tocamos solamente los subsidios, no tocamos la cuota de pantalla, no nos alcanza. Si tocamos los subsidios, tocamos la cuota de pantalla, pero seguimos asignando a dedo, está mal. Si tocamos las tres cosas, pero no aseguramos una fiscalidad que asegure recursos a lo que estamos hablando, ustedes saben que las cosas se hacen con dinero. Entonces tenemos que tocar el conjunto y a su vez también los sectores, también asegurar los temas de derechos, también asegurar cómo salimos a vender al exterior, cómo aseguramos los convenios jurídicos. Cuando estamos con eso, y yo creo que es un plazo que nos tenemos que dar, que no debiera pasar más del próximo mes, aprobar una agenda, y con esa agenda salir a la calle. Eso es lo que vamos a proponerles y muchas gracias por la invitación. Algunos dirán que somos testarudos, otros más generosos entenderán que somos necesarios, porque la vida sin ficción está incompleta. Es una vida sin espejo ni ilusiones, vacía de emociones y terriblemente aburrida. Bueno, y luego de este resumen con lo que fue el primer Congreso de la Multisectorial, invitamos al Consejo Ejecutivo de la Multisectorial para dar unas palabras de bienvenida, de apertura. Bueno, muy buenos días a todos. Este Consejo Ejecutivo de la Multisectorial, por el trabajo de la ficción y la industria nacional audiovisual, podría empezar el largo poema de la Multisectorial describiendo como lamento los hechos desde el año pasado hasta ahora, de esta manera. Hicimos un congreso democrático y amplio. Convocamos a todos y escuchamos promesas. Explicamos la crisis, prometieron respuestas. Esperamos pacientes, nos pasaron por alto. Insistimos a fondo, recibimos rechazos. Pero no somos poetas ni escribimos elegías. Nuestra obligación como trabajadores de la cultura, preocupados por el presente y sobre todo por el futuro, es mirar la vida desde un lugar más urgente y menos lírico, menos bello que la poesía, es verdad, pero conectado con nuestra propia supervivencia como sujetos sociales. Y aquí la palabra supervivencia no es un eufemismo, ni es que nos volvimos apocalípticos, es cruda realidad. Si hubiésemos dejado nuestro destino en manos de quienes, con capacidad para decidir, prometieron en ese primer congreso hacer algo por la industria audiovisual, hoy estaríamos desesperanzados y sin propuestas. Y si no descansamos en esas manos que tanto prometían, no fue simplemente por desconfianza, sino porque entendimos que debíamos concentrar nuestra energía en fortalecer democrática y federalmente este frente multisectorial, con la convicción plena de que era la herramienta más adecuada para seguir adelante. En efecto, si no hubiéramos recorrido el camino federal con los compañeros de las provincias, compartiendo sus dificultades y acompañando sus logros, hoy seríamos solo un puñado de voces aisladas, clamando en el desierto, sin una visión panorámica de nuestro país que nos autorice a hablar en nombre de todos. Se nos pidió paciencia para esperar resultados, y si no la tuvimos, tampoco fue por desconfiados, sino porque sabíamos y sabemos
que estamos obligados a ser proactivos en la búsqueda de soluciones, protagonizando la lucha por mejorar la acuciante situación de necesidad de nuestros colectivos. La credulidad pasiva nunca fue una opción para nosotros. Si no hubiésemos analizado alternativas propositivas, superadoras, con la mirada puesta en preservar el futuro de nuestro trabajo, hoy seguiríamos instalados en la queja, que solamente genera angustia y no modifica la realidad. Por esa razón, dijimos en nuestra conferencia de prensa de febrero de este año que iríamos en pos de herramientas que apuntaran a una solución integral de la crisis y no a buscar favores transitorios, esas dádivas típicas de la política coyuntural de cualquier gobierno de turno, que representan escaso y amargo pan para hoy y doloroso e inevitable hambre para mañana. Con esa premisa abrimos un proceso de intercambio y diálogo que hoy, con la apertura del segundo Congreso de la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual, llega a su máxima expresión. Traemos a este Congreso la experiencia recogida en las más variadas geografías de la Argentina y esperamos volver a escuchar la voz de todos los sectores que se harán presentes. Hemos organizado mesas donde puedan expresarse en su conjunto los actores de ese proceso y estamos satisfechos de poder inaugurarlo de esta manera, con la más amplia y cordial bienvenida, deseando que una vez más el debate serio, profundo y democrático rinda sus frutos, que no serán otra cosa que un mejor horizonte para nuestra industria audiovisual. Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí presente y en este segundo Congreso Nacional, aquí sentados estamos los integrantes del Consejo Ejecutivo de la Multisectorial. Los quiero presentar. Pablo Estorino, representando al SATSAI, es delegado cultural, secretario de Cultura, perdón, del sindicato. Pablo Echarri, de SAGAI. Carlos Jaureguialzo, de DAC. Sergio Bachman, quien acaba de dar sus palabras, actualmente vicepresidente de Argentores. Y Guillermo Tello de DOAT. Nos está faltando la representación de actores que no ha llegado aún, pero también va a estar presente a lo largo de todo el Congreso. Nosotros somos la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional y estamos aquí en el Hotel Presidente y también nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado. Sin más palabras que estas, queremos agradecerles a todos los exponentes, a todos los que confiaron en la Multisectorial para subirse a esta mesa y dar sus opiniones libremente, sin ningún tipo de censura o previsión con sus palabras, para que todos ustedes puedan escucharla y para que la gente que nos va a seguir a lo largo de las 2 jornadas a través del streaming, que seguramente va a ser mucha como lo fue el año anterior, que hemos superado un récord importantísimo, algo que nosotros no teníamos para nada previsto. Hoy que se han sumado varias universidades a seguirnos a través del streaming, seguramente también superaremos la expectativa del año pasado y tendremos una audiencia muy nutrida para estos debates que hemos planteado. Así que muchísimas gracias a todos. Le vamos a dar la bienvenida a los exponentes de la primera mesa, que va a ser moderada nada menos que por el presidente de Argentores, Miguel Ángel Diani. Así que gracias a todos. Bueno, y ahora sí damos comienzo entonces al primer panel de este segundo Congreso Multisectorial Audiovisual por el Trabajo, la Ficción y la Industria Nacional Audiovisual. Invitamos a acercarse al moderador, presidente de Argentores, Miguel Ángel Diani, y a los integrantes del panel, Marcelo Piñeiro, vicepresidente de CISAC, Víctor Yunes, secretario de SADAIC, Pepe Soriano, presidente de SAGAI, Santiago Schuster, director regional para América Latina y el Caribe de CISAC, Silvio Cayosi, vicedirector de ATN Chile,
y César Cuadra, director general de ATN Chile, para dar comienzo entonces a la primera mesa de debate, derechos autorales y de intérpretes, alertas y desafíos en Latinoamérica. Maestro, ¿cómo está? Bien. Cuando te veo mejor. Hola, hola. Ahí estamos. Qué mesita, ¿eh? Qué lujo. Qué lujo. Pepe Soriano, Marcelito Piñeiro. No necesitan presentación más que sus nombres, ¿no? Santiago Yuster, mi amigo Santiago Yuster, doctor, abogado, director regional de CISAC Latinoamérica y del Caribe, responsable de todos los avances que está habiendo en Latinoamérica respecto a derecho de autor. Víctor Yunes Sadaic, el maestro Cayosi de Chile, reciente ganador del Premio Monreal, y César Cuadra, ATN también Chile, director general de la Sociedad Chilena de Gran Derecho. Los creadores argentinos, autores, intérpretes, actores, músicos, estamos viviendo como dos realidades. Una es la que impulsamos desde Argentores y DAC, básicamente, para el resto de Latinoamérica, en la creación de sociedades de gestión, impulsando leyes que abarquen el área audiovisual, cosa que prácticamente en Latinoamérica no existe, salvo Argentina, Uruguay, México. Y eso ha sido un proyecto muy exitoso. Ya les van a contar más. Me gustaría que los amigos chilenos hagan referencia concreta al cómo fue el proyecto de la ley Ricardo Larraín en Chile y lo que significa. También hubo avances en Colombia, está la ley Pepe Sánchez en Colombia. Estamos trabajando mucho junto con la CISAC también en Brasil, en Panamá. En Panamá tienen ley y están creando la sociedad de gestión. O sea, hay muchos avances. Pero nos pasa que aquí en nuestro país hay alertas, como dice en el título de la mesa, ¿no? Y esas alertas están ligadas a situaciones que no terminamos de entender mucho respecto, por un lado, a modificaciones a nuestra ley madre 11.723, que es una ley ejemplo en el mundo, y que los creadores, las sociedades de gestión, consideramos que no debería abrirse ni modificarse. Y en lo particular, la 20.115, que tiene que ver con la exclusividad de cobro de las sociedades de gestión, que ahí es donde yo veo el problema más grave. Porque a veces, impulsados por ambiciones o por situaciones políticas culturales distintas, se fomenta la creación de otras sociedades de gestión. Hoy por hoy se ha avanzado en el campo de intérpretes, actores. Pepe después nos puede contar algo al respecto. Y es un tema de alerta y complicado, porque para los actores, autores e intérpretes, la ley monopólica, la ley de exclusividad, es una herramienta importantísima. Y hay hay mismos actores, mismos intérpretes, que no lo alcanzan a ver de esa manera y se perjudica al colectivo. Tenemos una ley maravillosa
y tenemos que cuidarla. Bueno, voy a dar la palabra a los amigos chilenos. No sé si César quiere comenzar. ¿Santiago? Bueno, Santiago va a comenzar para contarnos la realidad en Latinoamérica y en Chile, y después pasaremos a los integrantes argentinos para que cuenten su mirada de lo que está pasando en nuestro país. Gracias. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a la multisectorial audiovisual. Estoy en esta mesa representando a la CISAC, la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, en la que están reunidas más de 230 sociedades de autores de todas las artes en 129 países. Y quisiera empezar esta presentación de nuestras preocupaciones, en particular por la situación argentina, señalando que en la Asamblea General de París, el año pasado, ya la CISAC hizo presente su solidaridad y preocupación con los autores, intérpretes, productores del mundo audiovisual argentino en relación a las dificultades que tenían en la difusión del repertorio local. Y esto, si bien nuestra organización está vinculada a los derechos, es porque tenemos la convicción de que los derechos son muy importantes, pero cuando hay un desequilibrio en el mercado, el repertorio local, que es lo que justifica la existencia de las sociedades nacionales, como está estructurada la CISAC, realmente cojea, tiene dificultades. Entonces, mi primera, antes de referirnos a los avances en América Latina en el ámbito de los derechos, es también expresar una preocupación, porque la lógica del mercado no debe ser la única lógica que en definitiva permite a nuestros países resolver sobre algo tan importante como el desarrollo del patrimonio artístico y cultural de un país. Y esto se lo plantearon los europeos precisamente en las discusiones de la ronda del GATT, que finalmente terminó en el Tratado de la Organización Mundial del Comercio. El cine está en la lógica del mercado, pero no es solo mercado. El audiovisual tiene una importancia enorme en su influencia social, política, cultural de nuestros países. Y por lo tanto el cine, el audiovisual, no debía ser tratado como una mercancía. Esa fue la posición de los europeos. Y de esta manera, los europeos, avanzando en esta misma línea, en el año 2010 establecieron una directiva, que es la Directiva de los Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Y qué dice esa directiva en términos muy simples? Que debía los medios de televisión asegurar al menos el 50% de difusión de los contenidos audiovisuales europeos. Y esto, en un informe del año 2015, ha llegado a la conclusión de que esta medida ha permitido que en Europa sobre el 60% de los contenidos difundidos por televisión son europeos y que la mayoría de esos contenidos europeos en cada país responden al repertorio local. Sin embargo, y esta es el segundo llamado de atención para nosotros, es que hoy día se inicia una nueva discusión y que es un tema de debate, de profundo debate en Europa, con la modificación de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual para incluir ahora en estos mínimos de difusión a las plataformas digitales. Es decir, ya no solo es suficiente la televisión en línea, sino que también las plataformas digitales, y para que entendamos claramente de lo que estamos hablando, tipo Netflix, tienen también que asegurar una difusión mínima de contenidos locales, de contenidos europeos. No ha sido aprobada, pero hay una discusión muy fuerte sobre el particular. Y no solamente eso, sino que además
exigir que estos proveedores de servicios digitales del audiovisual deban hacer inversiones en la promoción de los contenidos audiovisuales europeos. Por lo tanto, Europa se plantea con un verdadero liderazgo en términos de derechos de los autores audiovisuales y también en el equilibrio que debe haber para la difusión de los contenidos audiovisuales. Porque hablamos mucho de acceso, pero el acceso a la cultura tiene un apellido. El acceso debe también abarcar la diversidad cultural. Y la diversidad cultural significa que los repertorios nacionales, y en este caso latinoamericanos, tengan una posibilidad de llegar al público latinoamericano y en el caso de Europa, europeo. Y por eso el presidente ya lo señalaba muy bien y no haré mayor referencia a ese tema. Nosotros hemos hecho grandes conquistas en los últimos 18 meses en América Latina, logrando algo que era verdaderamente impensado en Chile hace 10 o 15 años, que es un derecho de autor irrenunciable para los directores y guionistas chilenos. Y ese derecho que es fruto de la gran pelea que ha dado Silvio Cayosi encabezando a los directores y guionistas chilenos, se repite pocos meses después como un efecto verdaderamente de dominó en Colombia. Y en Colombia, solo hace 3 meses, por unanimidad, el Congreso Nacional Colombiano ha votado y aprobado la ley de derechos irrenunciables de los directores y guionistas colombianos y del mundo entero para que sea por fin respetado también ese derecho en Colombia. De manera que se ha ampliado el ejemplo argentino de los derechos de directores y guionistas a Chile y a Colombia. Estamos haciendo lo mismo en Brasil. En Brasil hay una ley que reconoce el derecho de los autores de audiovisual. Vamos a ver si eso es posible que se reconozca en resoluciones concretas del gobierno brasileño. La semana pasada ha ingresado un proyecto de ley en Perú, que es un proyecto para el fomento del audiovisual. Queremos que en ese proyecto también se incorpore la norma del derecho irrenunciable de directores y guionistas y por lo tanto tenemos un camino como nunca antes lo habíamos recorrido con éxito en favor de los autores de los audiovisuales, pero también estamos conscientes de que necesitamos, si los europeos lo necesitan, necesitamos en América Latina normas que aseguren que también ese repertorio importantísimo, el repertorio audiovisual de Latinoamérica, tenga también las posibilidades de difusión que se requieren. Muchas gracias. Gracias. Silvio, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Nos querés contar un poquito cómo fue el proceso en Chile, por favor? A ver, yo quiero ser bien light en esto, bastante light, porque, bueno, soy director de cine, soy guionista, entonces me gusta más bien narrar las experiencias de uno de una manera que llegue, ¿no? Pero siempre con cierto fondo. Estoy descubriendo que esta maravillosa ley argentina está en este momento en riesgo. Y es curioso porque la ley de ustedes fue la que usamos durante muchísimos años para decir, vean cómo al otro lado de la cordillera han logrado algo maravilloso y que también en otros países del mundo lo habían logrado y que era el turno de Chile de hacer lo mismo. Nos tocó a lo largo... Perdón. Como veo ahora que la ley de ustedes está un poquito en riesgo, me da a pensar de que en realidad este tema es un tema que no tiene fin. Esta lucha no tiene fin. No es una cuestión que se gane en un momento y se acabó para siempre. Mentira. Porque los intereses que hay detrás de esto,
de aprovecharse de los justos derechos de quienes son los creadores y autores de algo que de pronto se transforma en una joya comercial, una película que tiene éxito en todo el mundo, resulta que eso que merecen quienes crearon esa joya no va a ellos, de repente desaparece y va a los distribuidores, a los productores, ¿no es cierto?, y a gente que no son los verdaderos autores de esa joya, que puede transformarse en un negocio enorme. Nos tocó a nosotros conversar a lo largo de 15 años con moros y cristianos, diputados y senadores de distintas líneas. Y pienso que el éxito que tuvimos fue porque tuvimos primero una paciencia monumental y segundo, porque creo que tuvimos la capacidad de dialogar con distintas posiciones políticas y yo personalmente descubrí en este diálogo que más allá de posiciones políticas había ignorancia, así de claro, había ignorancia. Y por años nos tocó hablar con distintos diputados y senadores, qué sé yo, y explicarles o hacerles entender, que les costaba mucho entender, cómo era esto de que cuando un autor, un director o un guionista le pagaban para que hiciera un guión, después quería pedir más plata, si ya le habían pagado. ¿Cómo era posible eso? Esto hay muchos que no lo entendieron nunca. Ejemplo, les voy a contar una anécdota. Una senadora, muy buena gente, de ultraderecha, era de ultraderecha, ¿no? Pero ella estaba a favor, digamos, de que los artistas tuvieran su recompensa. Ella estaba a favor, pero no entendía esto. Decía, ¿pero cómo? Yo los quiero ayudar, pero no entiendo. Bueno, en un momento yo la agarré del brazo, le dije, por favor, quiero explicarte a solas esto, y me pasé por los pasillos del Congreso con ella, explicándole. Y como que ella algo entendió, ¿no? Algo. Bueno, llegó el momento de la votación, ella estaba en una comisión, ¿no? La comisión del Senado de Cultura. Llegó el momento final de la votación. Y yo estaba ahí, estábamos ahí. Y al final ella dice, ya estaban todos de acuerdo en votar, y al final ella dice, bueno, en realidad les debo decir a todos que yo todavía no entiendo muy bien esto, pero voy a votar que sí. Entonces, terminó la votación por unanimidad. Entonces ahí yo me paro y se me ocurre esas cosas brillantes que le pasan a uno de repente y les digo, antes de salir de la sala, por favor permítanme otorgarles un aplauso a ustedes. Y me pongo a aplaudirlo. Y un senador dijo, por fin, dice, años que nadie nos aplaude. Entonces, es curioso cómo cuando uno tiene mucha paciencia y uno explica cómo empiezan a desaparecer y a caerse en las posturas como intransigentes políticas sin muchas veces saber por qué, ¿no? Mucha gente de derecha e incluso de ultraizquierda, entre paréntesis, los únicos que votaron en contra y al final se abstuvieron pero querían votar en contra, fueron 2 diputados de ultraizquierda, los únicos. Todo el mundo votó a favor. Entonces se dan estas incongruencias locas por ignorancia, así de claro. Entonces un poco esto es lo que yo les quería transmitir a ustedes porque veo que ahora van a tener que probablemente seguir con la paciencia enorme para volver a consolidar una maravillosa ley que ustedes tienen. Muchas gracias. César, ¿querés agregar algo a lo del maestro? Buenos días. Bueno, en realidad la experiencia chilena va muy por detrás de la historia de ustedes, entonces yo pienso que lo más importante de lo que ha pasado en Chile, como decía muy bien Santiago, y en el resto de los países de América Latina, es que se está produciendo un cambio paradigmático y eso está llevando a que nosotros tengamos esta conversación y que nos estemos planteando ya una protección global de los derechos de los audiovisualistas. Yo encuentro que eso ya de por sí es un valor extraordinariamente positivo.
La historia de cada país es distinta y nosotros tuvimos que hacer una larga pelea por casi 20 años con Silvio, con Ricardo Larraín, que es el nombre que lleva la ley, que es de los fundadores de nuestra sociedad, y otros autores. Y ha sido realmente muy difícil porque recién se están dando las condiciones para que este cambio que estamos hablando se produjera. Y en realidad lo que yo quisiera solamente destacar, porque no lo voy a latear contándole lo que significaron esos 20 años, desde pasar por cada canal, por las asociaciones de televisión. Terminamos haciendo un juicio contra la televisión nacional, o sea, la televisión más importante del país, y nada daba resultado. Entonces terminamos finalmente con una ley, que es una ley estupenda, que es la ley que promueve un derecho de remuneración irrenunciable e intransferible, como decía Santiago, y eso de por sí le da a los autores algo que no habían tenido jamás. Eso es una cosa maravillosa. Pero yo solamente quiero decir que eso no se habría producido, sino también es por un esfuerzo colectivo que se logró en base a se conjugaron, ¿no es cierto?, energías, por ejemplo, Argentores y DAC, de aquí de Argentina, hicieron y han hecho y están haciendo un esfuerzo enorme por apoyar a todas las sociedades de la región. Eso es algo fundamental, yo digo, y por supuesto también con el apoyo de la CISAC. Eso habría sido, ese es el pie. Si no hubiese sido, y lo digo con toda honestidad, si no hubiese sido por estas sociedades, nosotros era muy difícil que lográramos que no se escucharan en el gobierno. Y gracias a lo que pasó en base a un encuentro que se organizó en Chile en octubre del 2014, donde estaban personas como Sergio Weissman, bueno, mucha gente de Argentores y de DAC que fueron a apoyarnos, para construir un referente que finalmente diera con un proyecto de ley que fue aprobado con las dificultades que estaba hablando Silvio. Pero lo que hay que entender es que el sector tiene que estar muy fuerte, muy unido y sobre todo también no solamente en el plano nacional, sino en el plano internacional, porque hoy en día yo creo que las sociedades de autor cometemos un error si es que no asumimos el desafío de vernos regionalmente. Yo creo que, miren, la economía está globalizada, el mundo está globalizado y las leyes son nacionales y nosotros tratamos de responder de un modo nacional a una realidad global. Entonces, a mí me da la impresión de que este encuentro, por ejemplo, es de vital importancia, no solamente para que ustedes se vean a sí mismos y vean los problemas que tienen en el país, sino que también lo vean desde un punto de vista regional y global. El mundo va en una cierta dirección y hay que tomar respuesta a esos desafíos. Y eso es lo más importante que uno puede decir, porque nosotros estamos en un camino en este momento que se abre. Yo justamente hablaba ayer con Miguel Ángel de que ayer recién a pesar de que la ley se aprobó hace un año, recién ayer se nos aprobó el decreto que nos permite a nosotros empezar a tener, digamos, la facultad para poder actuar como sociedad de gestión, el permiso de autorización. O sea, estamos a puerta para poder empezar recién a gestionar. Entonces, en una época en que vemos que hay nuevas realidades, nuevos desafíos, también tenemos que verlo de una manera que nos demos cuenta de la importancia que significa estar juntos y estar permanentemente, como decía Silvio, hay que estar alerta porque el derecho de autor es algo que está siempre, es de una fragilidad brutal, porque basta con que un legislador empiece a meter una cosa con unos empresarios que hagan esto o lo otro y se acabó y empezamos de nuevo a revisar las leyes, a modificarlas y eso puede significar, o casi siempre significa un desastre. Así que solamente quería decir eso, que estoy muy contento de estar acá con ustedes y espero que sea muy exitoso este congreso. Gracias, César. César Cuadra es director general de ATN, de Chile. Santiago. Solo quiero, es como Silvio se puso anecdótico, entonces me ha inspirado. No, y quiero decir algo que es justo decirlo y no tenemos que perder un minuto en señalarlo. Cuando se hizo ese encuentro al que se refiere César Cuadra en la Cineteca Nacional, un grupo de directores y creadores argentinos fue a Chile no solamente a hacer un seminario de buenas palabras, sino que convocados por los directores chilenos para ir a hacer un plantón frente al Palacio de la Moneda con
10 sillas de directores vacías. Un piquete, se hizo. Y le dijimos al gobierno que en ese plantón iban a estar grandes directores argentinos, y entre ellos Marcelo Piñero y Eliseo Subiela. Y yo les quiero rendir un homenaje por lo que ellos hicieron. La presidenta dijo, los recibo de inmediato esa misma tarde. En ese plantón hubo directores y guionistas también argentinos muy renombrados. Estaba Sergio Baiman, Ricardo Talesnik, entre otros. Estaba nombrado. Sí, lo había nombrado César. La lista era más larga, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, a entrar un poco en el tema nuestro, argentino, y me gustaría, en principio, si Marcelo quiere dar una apreciación de la mirada que él tiene respecto a nuestra realidad. Sí, cómo no. Bueno, antes que nada, quiero felicitar a Silvio Caiosi, gran maestro, gran director, que acaba de ganar el premio mayor en el Festival de Montreal con una película que he tenido el privilegio de ver y que realmente se merece todos los premios del mundo. Una gran, gran película. Dios, maravilloso, que lamento no haber hecho con vos. Me llamaste. Bueno, y ahora volviendo a lo nuestro, como Silvio, yo también me ayuda a entender qué pasa partiendo de mi realidad, de mi experiencia. Y siento como Santiago que la clave de lo que viene es el tema de la circulación de la obra, la circulación de los contenidos, que es lo que siento que está muy amenazado, con lo cual no minimizo las amenazas que tiene el derecho de autor, pero por fortalecido que está el derecho de autor, si nuestra obra no circula, va a dejar de existir. Voy a partir un poquito, yo siento que estamos en un momento de transición, y voy a partir un poquito de, si me disculpan, hacer un poquito de historia personal para meterme en el tema. Yo hace poco más de 20 años estrené mi primera película, Tango Feroz. Todavía en ese momento el cine se veía básicamente en las salas de cine. Pero las salas de cine aquí en Argentina por lo menos se encontraban en un estado agónico. Las salas comenzaban a cerrar, producto de la falta de inversión en renovación tecnológica y de la falta de público, que una cosa estaba directamente ligada con la otra. Y todavía no habían abierto los multisalas, ¿no es cierto? 10 años atrás, de los primeros 90, o sea, a comienzos de los 80, había 2.000 pantallas en Argentina. En ese momento había 250. El video gareño y la televisión por cable, por el contrario, no dejaban de expandirse. Salvo contadísimas excepciones, el cine argentino se exhibía solo dentro de las propias fronteras. Yo, para poder financiar mi primera película, comprendí que era necesario contar con inversión extranjera, que no solo minimizaba el riesgo de la inversión nacional, sino que garantizaba estreno en otros territorios, por lo menos en el del socio. Y bueno, tuve suerte, las cosas salieron bien, Tango Feroz fue un éxito en Argentina, funcionó muy bien también en España, que era el socio coproductor, y terminó estrenándose en otros 30 territorios, que era algo realmente complicado para el cine argentino de la época. Pero no existían los derechos de autor para el director reconocidos en Argentina. Por lo que me obligó eso a asociarme como director a una sociedad de gestión extranjera, la SGAE concretamente, porque aquí no tenía quien pudiera defenderme. Bueno, el camino de la coproducción empezó a abrirse, fue seguido por varias películas y hoy es algo totalmente habitual en el cine argentino, básicamente con inversión europea. También está empezando las asociaciones con otros países de Latinoamérica, que yo creo que es la clave de la cuestión. Hacia finales de la década de los 90 comenzaron a abrirse los multiplex en todo el territorio, hasta llegar a hoy un total de más o menos 1.000 pantallas en todo el país. Se trata en general de cadenas internacionales, principalmente asociadas a los grandes estudios americanos. Lo que en un principio fue una gran noticia, más pantallas, tecnológicamente actualizadas, atraían cada año más público a las salas, terminó modificando el comportamiento del público de cine en Argentina.
La Argentina siempre se había caracterizado por tener un público muy heterogéneo, un público sofisticado, podríamos decir. El cine europeo y argentino competían de igual a igual con el cine de los grandes estudios americanos. Esto cambió para siempre, en parte porque los tiempos cambian, pero básicamente porque lentamente, por políticas de programación, se fue expulsando a un público de las salas de cine y se priorizó la homogeneidad de la programación. Ya es habitual que solo 2 o 3 títulos, generalmente blockbusters americanos, monopolicen el 80% de las salas, en cada semana que veamos del año. Gran parte del cine argentino y la totalidad del escaso cine europeo, latinoamericano y asiático que se estrenan alcanzan una presencia apenas marginal, pasando prácticamente inadvertida su existencia para la mayor parte del público. Que no es que no la va a ver porque no la elige, no sabe que existe. Nadie puede desear ver algo que no sabe que existe. Esta situación, con mayor o menor gravedad, se replica hoy en casi todos los países del mundo. Y esto afecta directamente a nuestro futuro como creadores. Porque si nuestras obras pierden el derecho de circular, de encontrarse con el público, su propia existencia dejará de tener sentido. No solo el cobro de nuestros derechos de autor se ve afectado, pues al restringirse la circulación también se restringen los beneficios que su circulación generaba. Pero básicamente, y de un modo mucho más alarmante, se afecta nuestra posibilidad de poder seguir produciendo nuestras obras, cuando éstas dejan de tener un modo de recuperar lo invertido en ellas. Legítimamente podemos pensar que esta situación es consecuencia de que un grupo enorme de obras han sido expulsadas de la posibilidad de consumo de nuestras audiencias. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la consecuencia? Yo creo que esa es la pregunta a hacerse. Si la obra audiovisual de gran parte de los creadores aquí presentes o aquí representados está siendo expulsada de los circuitos legales de consumo, ¿a quién debemos hacer responsables de esta situación? ¿Al público o a aquellos que cierran el camino de acceso a ellas? Todavía la mayoría de nuestros países intenta garantizar que la obra de los creadores nacionales pueda seguir circulando en sus territorios. Pero ese es su límite. Todavía no estamos midiendo el costo de aceptar como irremediable que la mayor parte de la creación audiovisual contemporánea quede confinada a sus propios territorios. Estamos viviendo una situación paradójica. En un mundo cada vez más globalizado, las visiones divergentes del mainstream se hallan cada vez más confinadas. Hace pocos años el propio Steven Spielberg advirtió del peligro de este presente. Alertaba sobre la posibilidad de un futuro muy próximo donde las salas de cine sean casi un sustituto de los parques de diversión, de las que el cine, como modo de expresión de los creadores, quede definitivamente expulsado. Pero decía al comienzo que estamos viviendo un periodo de transición. ¿Transición hacia dónde? Yo creo que ese es el gran desafío, entender este presente, qué líneas nos tira para el futuro. Aún en el peor escenario, en el que demos las salas de cine por perdidas para los creadores audiovisuales, queda un gran espacio para definir la circulación futura de nuestras obras. Pues de eso nada menos se trata. Defender la circulación de nuestras obras es el único modo de garantizar que sigamos creando. Es el único modo de garantizar que nuestras sociedades se sigan nutriendo de sus propias historias y no de historias envasadas, homogeneizadas para todo el mundo. El vasto espacio de la red está todavía por ser regulado. Los grandes conglomerados están avanzando y es muy posible que intenten replicar el modelo que están imponiendo en las salas del mundo. Nuestra meta debería ser encontrar en la regulación a la que necesariamente debe llegarse un espacio que garantice la existencia y circulación de nuestras obras, por la defensa de nuestro futuro y por responsabilidad hacia nuestro público. Santiago daba el ejemplo de Europa. Europa en ese sentido no solo tiene la enorme ventaja de su historia en defensa de la cultura, de una dirigencia que comprende el rol de la cultura y lo defiende, cosa que no nos pasa en Latinoamérica, pero a su vez tiene una unidad política. Puede haber leyes globales, puede haber leyes regionales que excedan a los países, que ponen el marco debajo del cual no puede encontrarse ninguna de las naciones que la integran. Pueden ir para arriba, pero nunca para abajo. Nosotros en Latinoamérica, hoy esto es más ilusorio que nunca. Digamos, hace unos pocos años uno veía que podía haber proyectos, si bien no había leyes regionales, ni la posibilidad de que existieran, pero sí podía uno ver que había gobiernos que de algún modo apuntaban una visión en común sobre Latinoamérica, su importancia, su rol, y por ende, aunque no lo tuvieran todavía del todo claro, uno podía apostar que a futuro iban a entender el rol de la cultura.
iban a entender lo central que es la cultura para todo proyecto de cohesión de las sociedades. Las sociedades que uno ve cohesionadas, ciertamente, porque tienen una cultura nacional sólida o regional sólida. Hoy eso es ilusorio. En Latinoamérica yo creo que la posibilidad de un proyecto común que incluya la cultura está por lo menos demorado por un tiempo. Y por ende, tenemos que ocupar nosotros el rol que no va a ocupar el Estado. Vuelvo a lo que tenía escrito porque me fui un poquito, perdón. La circulación de los contenidos por Internet es universal y no reconoce como límites las fronteras nacionales, pero la protección del derecho de remuneración de los autores y creadores está sujeta a la legislación de cada país. Avanzar en la articulación de las legislaciones nacionales es el camino para proteger nuestros derechos en un mundo global. Tenemos que tratar que cada país tenga, por ley, reconocido el derecho de remuneración de los autores y que no se legisle en cada territorio en total disonancia con el resto. Así podremos avanzar articulando y acordando legislaciones comunes en todo el mundo que reconozcan definitivamente nuestros derechos como creadores. En este sentido, la articulación que se está dando en Latinoamérica entre los creadores argentinos, chilenos, colombianos, peruanos, brasileños, mexicanos, panameños, uruguayos, etcétera, yo creo que marca un camino que es provechoso para todas las partes. Es provechoso para el autor nacional que se reconozca su derecho como tal, pero a su vez para los de los otros países, hoy que la obra realmente, por las plataformas online, etcétera, circula por toda Latinoamérica, también está generando derechos de autor en cada uno de los países que si no tiene la ley no lo genera. Entonces, no es un tema solidario solamente, es un tema que tiene que ver con nuestra sobrevivencia. Pero el reconocimiento en nuestras legislaciones del derecho de autor de nuestros creadores no es un casillero de llegada. Una vez logrado esto, nuevos desafíos se plantean. Por un lado, la defensa de que se mantenga, porque permanentemente hay intereses que se ven afectados y que van a tratar de voltear los derechos conquistados por nosotros. O sea, la defensa de lo conquistado es clave, pero a su vez se abren nuevos caminos. Aquí en Argentina, el gobierno está preparando un proyecto de ley de convergencia audiovisual. Seguramente lo mismo debe estar pasando, no sé, en el resto de los países de Latinoamérica, y si no está pasando ya va a pasar. La Comisión Armada, al efecto, está trabajando a puertas cerradas, negándose a dar vista del proyecto que están elaborando. No solo al sector audiovisual, sino también a los legisladores, que ante nuestra insistencia solicitan conocer el proyecto y se les niega. Sabemos que se le ha pedido asesoramiento hasta la Motion Pictures Association, pero no a nosotros, los creadores audiovisuales de este país. La movilización del sector logró que algunos funcionarios se comprometieran públicamente a no afectar las fuentes económicas que nutren desde el Estado a nuestra cinematografía. Pero ese no es el tema central. Aunque no se logró que se diera a conocer el anteproyecto que se está elaborando, ni sobre qué base se está pensando regular el espacio digital comercial y no comercial, sí creo que hemos logrado conciencia en nuestros legisladores de la importancia que tendrá esta ley en toda la circulación de contenidos, al menos para los próximos 20 años. La discusión de las cuotas de contenido, que está fuertemente desaconsejada en el informe que le pasó la Motion Pictures a esta comisión que está trabajando en el anteproyecto de ley, yo creo que esa es la clave, porque el tema de las cuotas es lo que va a garantizar la circulación del contenido, es lo que están defendiendo Europa, poniendo un piso de 50% de contenido europeo para las plataformas online. Porque más allá de cómo termine nuestra batalla con las pantallas de las salas de cine, la circulación es online. Donde tenemos que poner nuestra atención es allí. Y en ese sentido, la defensa de las cuotas de pantalla es absolutamente capital. Y no es casual que sea en lo que se centra la Motion Pictures Association para decir que eso no es bueno. Es la historia de nuestras vidas. Por otro lado, no es nada nuevo. Es casi aburrido de previsible, pero bueno, es así. Internet tiene de maravilloso la libertad absoluta en la que uno puede dar cualquier cosa y es importante que esta libertad no se pierda. Es más, yo creo que en esa libertad es donde nuestros espacios entran, por ende hay que defenderla. Las nuevas leyes y regulaciones
que necesaria e inexorablemente están viniendo, deben tratar de ordenar el espacio digital comercial para que los autores de todo el mundo reciban una justa remuneración por el uso y protección de sus obras y de esta forma puedan seguir creando y que garantice la circulación de la obra. Bueno, esto era todo y solamente que nos seguimos preguntando por dónde está Santiago Maldonado. Bueno. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Le quería dar la palabra ahora a mi amigo Víctor Yunes. Víctor es secretario general de SADAIC. SADAIC, conjuntamente con Argentores, DAC, SAGAI y ADI, formamos parte de ASAI, Asociación Argentina de Autores e Intérpretes, creada hace ya unos años justamente para trabajar en equipo en toda la problemática que nos compete a nuestros creadores del país. Por favor. Muchas gracias, buen día. Es difícil agregar algo más acá en este momento, pero estuve rescatando algunas cosas. Una palabra que dijo Silvio, ignorancia, creo que es parte de la clave de la solución, y te lo agradezco por haberlo mencionado. Hay ignorantes con buena intención y hay de los otros también. Vamos a tener que estar muy atentos para poder distinguir quién es quién. Y esto lo digo respecto a lo que mencionó Miguel Ángel y Santiago en cuanto al permanente impulso de cambiar leyes que están bien, que pueden ser mejorables, y ahí entra la parte que hay gente con buena intención, de verdad, pero también hay de la otra. Lo otro que me permito recordar, y quiero ser muy cortito, y es con el concepto audiovisual. Para nosotros lo audiovisual es un todo, es absolutamente todo. Ahí están los actores, los directores, los guionistas, los que tiran cable, los que hacen música, los que crean música, los que la tocan. Es un motor laboral y no solamente eso. Es un motor que deja sentado lo que nosotros somos como nación. Nosotros somos nación porque tenemos una cultura que nos identifica, que nos pone en el mundo. En el mundo, la Argentina y todos los países del mundo son identificados esencialmente por su cultura y por nada más. Todo lo demás es transitorio y ocasional. Pero Borges no va a morir nunca. Gardel tampoco. Y eso es cultura pura. Nosotros en ese todo estamos convencidos que debemos estar todos, cada uno con su parte, como dijo Alberto Cortés en una canción. Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Y en esta medida también integra el sector empresarial, que es parte de un todo audiovisual. Hay algunos que entienden que son parte de ese todo y hay otros que se quieren aprovechar de ese todo. Ahí también, ahí no creo que haya ignorancia. Hay alguna otra palabra que no se me ocurre en este momento, pero que ustedes seguramente la saben mejor que yo. Entonces, no es mucho más lo que queremos agregar. La música siempre va a estar al servicio de la gente. La música probablemente tenga algún tipo de privilegio en este mundo, porque la música está en la sangre. La música es como el grito de la selva. La música está. La gente, todos nacemos con nuestra música, pero también no debemos olvidar lo que dijo alguien, que la verdad que no me acuerdo quién es, pero dijo, si usted quiere conquistar una nación, conquístele la cultura. Ni siquiera haga una guerra. Tengan buenos días y espero que esto sea fructífero. Gracias, gracias Víctor. Bueno, y para cerrar esta primera mesa, esta primera charla, le voy a pedir que por favor a Pepe Soriano, presidente de SAGAI, Sociedad Argentina de Gestión
de autores, intérpretes, de intérpretes, que nos dé su opinión, su mirada sobre la realidad. Primero, agradecer la presencia de todos ustedes, que da la impresión desde acá arriba que toda nuestra palabra no cae en el vacío, que hay orejas que escuchan. Necesitamos muchas orejas, muchas orejas. Yo voy a hablar seguramente inteligentemente, y no porque lo que diga visto desde afuera sea inteligente, sino porque la palabra inteligencia viene de intelligere, leer adentro. Voy a leer dentro de mí para transmitir a ustedes algo que para mí es básico. Cualquiera fueran las razones sostenidas por sectores en una comunidad, hay algo que no se puede discutir, que no debemos discutir, no solamente en nuestra América. Estamos hoy hablando de la Argentina en compañía de alguna gente de Chile que en lo personal quiero mucho, el caso de Silvio Cayosi, ¿no? Nosotros estamos en una pelea. Yo llevo 70 años de trabajo. Empecé a los 18, el cálculo es fácil. Claro, pero desde entonces hasta el día de hoy, lo único que he hecho ha sido pelear. No soy un teórico del trabajo. Las cosas hay que conseguirlas. Nos llevó como 50 años llegar a lo que hoy se llama Sagay. Hubo mucha gente muerta en el camino, olvidada en el camino, aburrida de pelear en el camino. Y algunos hemos seguido. Y todavía hay gente que dice que robamos. A mí me han dicho ladrón. ¿Quién lo puede creer? Es terrible. Mal actor puede ser, pero ladrón. Ladrón no, por Dios. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Y hay un hecho cierto al cual yo apelo generalmente, porque me ha servido de guía, es hablar del malestar en la cultura que escribió un señor que se llamaba Sigmund Freud, que estuvo en Inglaterra, pero que hizo casi toda su tarea en Viena. Él decía, el malestar en la cultura reconoce 3 dificultades. Primero, que el hombre no puede dominar la naturaleza. Todo lo que ocurre en estos días nos lo acaba de demostrar. Que el hombre no puede dominar la vida, porque su vida tiene un término, que es la muerte. Y queda un tercero, la lucha del hombre con el hombre. Desde la época de las cavernas, se agarra de los pelos, se pega mazazos, se saca los ojos, se mutila, se mata, y entonces ahí aparece la ley. Y la ley ordena la posibilidad de vivir en comunidad. Nosotros somos una comunidad, Argentina y en América. Esto es lo que nosotros tenemos que defender. Yo le hablo directamente a los legisladores, si es que hay una oreja presente de los legisladores, para escuchar la palabra de los hombres que estamos en la cultura, en el término restringido de la palabra, porque sembrar soja también es cultura. Y hacer edificios también es cultura. O sea, todo lo que el hombre hace es cultura. Pero nosotros estamos en las artes. Y los hombres en las artes pareciera que estamos excluidos. Yo me pregunto divagando, porque no tengo ninguna obligación de hablar en determinados términos, ¿qué se hace con la educación en el país? ¿Cada uno educa lo que se le da la gana? No. No, cada colegio tiene que responder a un plan que ni siquiera es del gobierno, del Estado nacional. Esa superestructura que nos cobija a todos. Entonces me pregunto, si en el colegio los chicos y los maestros tienen un itinerario fijado por el Estado nacional, nosotros no somos parte de la educación, de la formación y del crecimiento
de nuestros países? Yo digo que sí. Entonces puede venir un señor y decirme que la televisión es un negocio. Miente en parte. Es un negocio. Pero no puede ser que solamente valga el chorizo que vende al principio y el jabón que vende al final y en el medio cualquier cosa. No puede ser, porque está negado el autor en primer lugar y están negados los creadores de segundo grado que somos nosotros, director, actores. Yo demando públicamente, porque ya tuvimos muchas peleas, yo estoy acostumbrado a esto, Estoy como en un momento, le decía a Tito Lutura a Monzón, te van a llenar la cara de dedos. A mí ya me dieron, pero como gato en bolsa. No me asusta yo, porque ya en el tercer acto, ¿qué problema hay? Claro, estoy pensando en lo que tiene el primer acto y segundo acto, que tienen que plantear y desarrollar. No tengo tapones en la boca. No los voy a permitir, no los permití nunca, ni cuando tenía mucho trabajo. Hoy que soy, ya lo dije, ¿no? 88 años. Pelota, es un tiempo. Sigo en la pelea. Necesitamos que nos escuchen. Necesitamos que nuestros países tengan un sentido. Yo leyendo en estos días a un poeta nicaragüense estupendo, cura trapense, que es Ernesto Cardenal. Cardenal habla de una América donde había chicha para todos y donde se comía 2 veces por día y donde no había impuestos, ni había inflación, ni había deflación. Y sabían vacilar el oro y la plata y laminarla, pero no para ganar dinero, para adornar los cuellos de sus mujeres. Maravilloso. Hasta que llegó Pizarro. Y cuando llegó Pizarro, el resto de la historia la conocemos. Aparecieron los mendigos, desapareció la vivienda y esta América tan hermosa y profunda que tenemos se convirtió en otra cosa. Yo digo, no colaboremos para hacer esa otra cosa. Colaboremos, aunque muchos venimos de los barcos, colaboremos por este lugar. Y digo, desde mí me hago responsable, yo elegí expresarme en la Argentina. Viví en España, trabajé en España, trabajé con grandes actores a la par, trabajé en Francia con Aznavour. No, mi tarea está acá, en Buenos Aires, este último lugar del mundo, junto con Chile, con Uruguay, con Perú, con Colombia, con México, con Nicaragua, con todos nuestros países, con los hombres que en esta palabra nos entendemos. Entonces yo digo a los señores legisladores, escúchennos por favor, porque va a llegar un momento que puede ser demasiado tarde. Porque alguien habló acá de la motion picture. Yo estuve reunido con la motion picture hace 20 días o un mes. Vinieron hasta acá. ¿Y qué vinieron a buscar? Como dicen los españoles, la pasta. Vinieron a buscar la pasta. Nosotros tenemos que defender esta posibilidad que tenemos, esta lucha que tenemos encarada para tener una proporción de pantalla, sobre todo en una televisión que evoluciona a una velocidad impresionante. Impresionante. Yo empecé en la televisión, estoy hablando de hechos personales, en el año 53, donde había chicos de 17, 18 años, Pancho Guerrero, Nicolás del Boca, eran chicos, eran los directores. Y Goar Mestre había traído, ya estaba, la Argentina había traído 2 directores que sabían de televisión. Uno se llamaba Negro, de apellido, y el otro Orzábal Quintana. Y le explicaron a los chicos qué era una cámara, cómo se manejaba, no había zoom, no había nada. Cámara en mano, pesaba 200 kilos la cámara. Así empezamos en la televisión, pero aquella televisión tenía un mérito maravilloso que es el que queremos recuperar. Era creativa, había investigación. En el canal nadie preguntaba, ¿por qué en la cámara ahí?
y porque quiero ver si de este lado había una intención creativa. Hoy volvemos al término que dije antes, a la entrada a vender chorizo y al final del programa a vender jabones o shampoo, que fuera, y en el medio cualquier cosa. Total la gente ¿qué? No, es nuestra gente. Nosotros defendemos a nuestra gente. Nosotros existimos por nuestra gente, porque si no tampoco estaríamos expresándonos. Es nuestro público, nuestra gente, la que nos alienta, la que nos apoya cotidianamente y la que nos va a dar una mano en este momento sabiendo que tenemos razones, que no es arbitrario lo que pedimos, que estamos exigiendo ser parte de la cultura real de nuestros países. Yo hablo, como decía, desde el tercer acto. No es mucho lo que tengo para reclamar, pero al lado mío y detrás mío hay compañeros muy jóvenes que tienen esperanzas, tienen deseos, tienen necesidades. Para eso tenemos que pelear. Para eso necesitamos que nuestra palabra se expanda. Tenemos que llevarla a los cuatro vientos. Alguien la va a tener que escuchar. Nadie es tan sordo como para no querer oír una demanda. Después veremos cómo la encaramos. Ahora estamos peleando por esa demanda. Necesitamos que nuestro cine en América, necesitamos que nuestra televisión tenga la jerarquía que merece. Yo puedo dar fe que trabajé en Chile hace 3 o 4 años también, con un director muy joven allá. En América tenemos muy buenos creadores. No es patrimonio de los europeos. No. Ahora yo vengo de Italia porque fuimos a firmar el convenio con los italianos. No. Tienen los mismos problemas que nosotros, exactamente igual. Por eso digo, no aflojemos, demos pelea en el mejor sentido, no con el garrote, como decía Sigmund Freud, sino con la palabra, con los argumentos, con las necesidades y con el derecho que nos asiste en una comunidad que quiere crecer. Queremos ser adultos alguna vez, que nos permitan serlo. No vamos a destruir el país, no estamos para esto. Estamos para crear, estamos para crecer, para que nuestros hijos tengan la necesidad de cada vez que suena el himno se paren y lloren. Y no que digan, ahora el himno, ahora sacan la bandera. No, no, no. Que esto sea una necesidad incorporada. Y para eso necesitamos de todos ustedes y de la palabra de ustedes aquí afuera. Que llegue hasta el límite de México al norte, que llegue hasta la Patagonia más austral, hasta Tierra del Fuego y de Buenos Aires, hasta cruzando la cordillera, que es un decorado que no me gusta porque nos divide un poco de Chile. Es un decorado muy alto, terrible. Bueno, pero sacando el decorado, lo único que me queda es agradecerles. Lamento si todo lo que he dicho no es lo adecuado y lo inteligente, pero yo estoy acostumbrado a la pelea y de aquí a donde voy, a Sagay. ¿Para qué? Para seguir peleando. ¿Para qué? Para que hoy los actores argentinos desde el 2007 cobren algo de lo que nunca han cobrado. Y eso le sirve a un actor, en algún caso, para cambiar el auto, ¿por qué no? Tiene todo el derecho, como cualquiera, y algunos para pagar el alquiler, y algunos para comer. Somos 5.500 actores en la Asociación Argentina de Actores, en su equivalencia en Sagay también. Nuestra obra social, les aclaro, está en déficit muy grande. ¿Por qué? Porque nuestros actores tienen que aportar a la Asociación Argentina de Actores. Si no tienen trabajo, ¿qué van a aportar? Nosotros en Sagay tenemos otra combinación que es con los medios. Entonces nosotros ayudamos, apoyamos y yo pido públicamente el apoyo a toda esta gestión de toda esta hermosa gente porque estamos todos con una idea muy clara. Queremos crecer, queremos ser mejores, queremos vivir en una comunidad que tenga alegría. Y como digo yo en los finales de mis presentaciones, somos como los granos de trigo en la harina que integran un pan. Y el pan todo junto da vida.
demos vida al país a través de la tarea que tenemos. Muchísimas gracias. Ya está. Ya está, ¿no? Ya está. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta? Doctor, por favor. Gustavo Yot, director de la DNDA de Argentina. ¿No hay un micrófono para el doctor? Quería decirle que hay una oreja escuchando, dos por lo menos. Y desde principios de año el Ministerio de Justicia abrió un canal democrático para conversar respecto de la necesidad de actualizar la ley de derecho de autor. Voy a mencionar, por ejemplo, dos preocupaciones que tenemos. La obra audiovisual no está considerada plenamente en la ley y hay que aplicar por analogía la obra cinematográfica, lo cual genera una debilidad para los autores de las otras obras audiovisuales que no son las cinematográficas. Por ejemplo, los guionistas, como bien sabe Argentores, cuyos derechos morales son violados muchas veces y que a veces no pueden recaudar en algunos entornos, como por ejemplo las plataformas digitales. Otra preocupación que tenemos, la posibilidad de recaudar en el entorno digital y evitar la aplicación en Argentina del famoso Safe Harbor o Notice and Takedown, que impide recaudar incluso la gestión colectiva en el entorno digital. Estos temas los queremos analizar, está abierto ese canal democrático de debate, invitamos a todos a participar. Por el momento es una plataforma que solo pregunta qué ven conveniente, si hay algo que les parezca que requiere actualización, nosotros creemos que sí, que hay cosas para mejorar desde la ley, para facilitar a los autores sus derechos. Ese es el propósito, que tengan una mejor plataforma legal para sus derechos. Por ejemplo, también actuamos en el plano internacional y hemos defendido con Brasil, ante la OMC, que se debe aplicar, por ejemplo, la cuota de pantalla en el entorno digital, por ejemplo, frente a plataformas como Netflix. No solo se debe aplicar la cuota de pantalla en televisión, sino también en plataformas digitales con contenidos locales, también gestión colectiva en el entorno digital y, sobre todo, defender el principio de territorialidad donde Argentina pueda aplicar sus propias leyes en su territorio y no leyes extranjeras. Muchas gracias. Gracias, doctor. Acá veo dos manos levantadas, tres manos. Primero Diego D'Angelo, que está detrás del señor que me levantó la mano antes. Después el señor de adelante. Preséntense, por favor. Buenos días, Diego D'Angelo. Yo le quiero preguntar al doctor Yot, y discúlpeme la mesa, yo he participado de algunas de esos encuentros abiertos y democráticos que dice el doctor Yot. Casualmente él no estuvo en alguno de ellos, si bien los convocó. ¿Por qué hablamos de no recaudar en la Argentina en el formato digital, doctor, si Argentores lo hace, por ejemplo, con Netflix? ¿Por qué hablamos de no poder hacerlo cuando está casi a punto de firmar un acuerdo con Google en la Argentina? ¿Por qué, por ejemplo, doctor, usted personalmente considera estas cuestiones en esas charlas abiertas y democráticas y son consideradas dentro de Justicia 2020 como audiencias públicas y abiertas? Hay alguna incoherencia, doctor, me parece, permítame el término. Yo acabo de escuchar a casi toda Latinoamérica en la voz de los compañeros que están en la mesa, defendiendo el derecho de autor en toda Latinoamérica, llevando el ejemplo de la 11723, y hay una obstinación, permítame el término, desde el Ministerio de Justicia, de modificar esta ley noble. La verdad que no lo entiendo, y yo quisiera entender si la sociedad con esas debilidades que usted está marcando tiene, ¿por qué puede seguir haciendo lo que hace? Que usted está diciendo que no se puede. Esto es lo que yo quiero preguntar, doctor. No termino de entender cuál es la postura suya, la del ministro de Justicia, la de este gobierno, que quiere modificar la ley noble que tiene más de 70 años de vigencia. La única debilidad, doctor, es la fortaleza de la gente de hacer vigente la ley que tenemos presente. Gracias. Vamos a dar la respuesta, por favor, la respuesta al doctor Yot, para no dejarlo sin... Muchísimas gracias.
Entiendo que Argentor está por cerrar un acuerdo y otras entidades también, pero hay autores individuales que a veces no están gestionados colectivamente. Hay autores de literatura, hay autores de fotografía, hay artistas cuyas obras son utilizadas en el entorno digital que no tienen la suerte de tener una entidad de gestión colectiva como Argentores o como SADAIC, y que también tienen que estar protegidos cuando una plataforma pretende aplicar ley extranjera porque dice que su jurisdicción es la jurisdicción extranjera. Yo entiendo la aplicación del derecho local y entiendo que los jueces lo deberían hacer, pero creo que la ley debe ser más clara y con esa claridad sería más sencillo para los jueces no solo aplicar la ley local, sino también evaluar el daño y obligar a un pago, ya sea pagos a través de la gestión colectiva o pagos a través de la gestión individual, para aquellos autores que no tienen una entidad de gestión colectiva que los proteja. Gracias, doctor. Bueno, creo que uno de los desafíos... Su nombre, por favor. Oscar Azar. Gracias. Uno de los desafíos que todavía no se planteó en la mesa, por lo menos aquí, pero que veo muy importante, es el tema de la concentración globalizada de la producción. En realidad, la concentración en el ámbito digital llega a límites que no conocimos en los demás ámbitos. 1 o 2 buscadores toman toda la información del planeta y 4, 5 o 6 empresas están trabajando en globalizar la producción. Entonces, empresas como Netflix llegan a la Argentina y a cada uno de nuestros países a producir. Vienen con contratos americanos y precios y honorarios locales. Es decir, vienen con contratos que nunca conocimos, contratos donde no hay ningún respeto por el derecho de autor, donde no hay respeto tampoco por el productor, porque el 100% de la producción le queda a estas empresas, que en Estados Unidos florecieron con honorarios que a los autores, a los actores y demás les permitieron crecer de otra manera. Aquí vienen con esos contratos infirmables y a valores locales. Digo infirmables, pero se firman igual, porque es el trabajo posible hoy. En realidad, creo que el hecho que estas plataformas, que como decía son 4, 5, 6 que están llegando a dominar la concentración de la producción en todo el planeta, vengan a producir aquí, parece bueno y es un riesgo enorme. Es un tema que está surgiendo y hay que trabajar. Y sobre la reforma de la ley 11723 rescato lo que se dijo en la mesa. Cada vez que se abren leyes que de una forma u otra contemplan lo necesario, genera también riesgos de retrocesos. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Muy amable, gracias. El señor, el nombre, por favor. Sí, Marcelo Iacarino de ADF. Solo quería incorporar un tema, a ver cómo se incorpora en estas mesas, y decir que hace unos cuantos años nos pusimos muy contentos en el medio porque este país logró tener un satélite o la tecnología como para tener un satélite y colocarlo en órbita. Esa alegría poco a poco se nos está yendo para atrás porque este gobierno parece que está decidido a no continuar este proyecto. Bueno, lo quiero incorporar porque creo que es un medio súper importante para lo que es la circulación de nuestra fotografía, de nuestras imágenes, de nuestra cultura. Entonces quería ver qué opinión hay y incorporarlo como tema. Gracias. Gracias. No sé si alguien quiere comentar algo, pero no es tema directo de la mesa, pero no sé si alguien quiere... Sí. Yo creo que coincido con él. Sí, claro, por supuesto. Sí, claro, sí. No es el tema de la mesa. Claro, no es el tema. Igual el concepto es muy valioso y seguramente a lo largo de estos 2 días el tema va a salir, pero para no distraer el tema. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna apreciación? Bueno, entonces queda por agradecer a la mesa, a todos los creadores que estuvieron acá, hasta inclusive el doctor Santiago, que es nuestro creador, y a todos ustedes por haber estado desde temprano acá. Gracias.
Agradecemos a los integrantes entonces del primer panel, Derechos Autorales y de Intérpretes, Alertas y Desafíos en Latinoamérica. La próxima mesa de debate será la dirección y la producción de TV frente a la convergencia productiva. Pero antes de seguir adelante con este segundo Congreso Nacional por el Trabajo, la Ficción y la Industria Nacional Audiovisual, los invitamos a un coffee break y nos volvemos a encontrar a las 12 para seguir con el siguiente panel.